presencia del otro en las fuentes materiales del derecho. Henry K. Carroll y el derecho de familia en Puerto Rico. Introducción. Cualquier estudiante de derecho que empiece su carrera en Puerto Rico inmediatamente quedará inmerso en el debate sobre el carácter civil o anglosajón de nuestro derecho. Ante esta importante polémica, quedamos en la situación del heredero forzoso. La herencia pasa a nuestro propio patrimonio sin que en muchos casos sepamos si lo que recibimos constituye un haber o una obligación. Un buen ejemplo de este debate nos lo ofrecen los comentarios eruditos de uno de nuestros grandes juristas puertorriqueños, Luis Muñoz Morales, en su reseña histórica del Código Civil de Puerto Rico. Aclaro que todas las notas de las citas que voy a leer en la presente charla se acotan en las notas que aparecen en el video. Pues bien, a nosotros que nos parece extraordinaria e inmensa la reforma del derecho de familia anunciada en el Código Civil de 1902, nos resultó incomprensible el comentario del propio erudito Muñoz Morales cuando, al referirse a esta reforma, señala, y cito: se introdujeron en el texto del Código Español, sobre todo en el libro primero, bastantes modificaciones en lo referente al matrimonio, divorcio, tutela, patria potestad, ausencia, paternidad y filiación, derechos de los hijos ilegítimos. Pero en la mayor parte de ellas predominó el propósito de incorporar a nuestro derecho civil muchos preceptos del Código de Luisiana, que por cierto fueron tomados de la edición revisada del año 1870, muy anterior, por tanto, a la promulgada del Código Civil Español, y no se tuvo en cuenta que la mayor parte de esas modificaciones chocaban sustancialmente con nuestro derecho tradicional y arraigadas costumbres que no se adoptaban a nuestro ambiente y que no eran exigidos por ningún estado de opinión, de tal modo que luego hubo que irlas desechando para restablecer en lo más fundamental mucho de lo que se había derogado del Código Español. Cierro la cita. Como afirma Muñoz Morales, de 1904 a 1911, prácticamente y lamentablemente, todos los avances que había introducido la reforma de 1902 serían borrando como unas huellas en la arena. Sabemos que uno de los documentos más influyentes en la redacción del Código revisado de 1902 fue el informe del comisionado Carroll, realizado entre 1898 y 1899. Es por ello que en este trabajo exploro la intervención sesgada, indirecta y escurridiza que caracterizó la voz de ciertos personajes anónimos en las importantes vistas celebradas por Henry K. Carroll en Puerto Rico de 1898 a 1899. Pero, ¿por qué hemos seleccionado el informe Carroll, del que se ha dicho que fue poco determinante de los grandes escenarios congresionales que, por ejemplo, en todo lo relacionado con la relación y aprobación de la Ley Orgánica Foraker, un informe confeccionado a partir de unas vistas públicas celebradas entre las brumas de enero y febrero por los montes de Aybonito, Calle y Caguas, Utuado, entre gentes humildes y en muchos casos iletradas? Hemos seleccionado para iluminar ese escenario poco estudiado, anónimo muchas veces, donde se esgrimían las batallas por la convivencia diaria, un escenario donde una relación de hecho podía ser tan valedera como un matrimonio sacerdotal, donde el concubinato presuponía un contrato prejurídico de incalculable fuerza y vigencia, un escenario en que los actores carecen de nombre propio por serles negados por el poder que escribe la historia,
como dice uno de ellos mismos en el transcurso de una audiencia. Actores y escenarios desde los que se vio con igual desconfianza a los poderes burocráticos de la colonia española como los poderes burocráticos de la nueva potencia. Hemos seleccionado este informe Carroll donde aparecen voces anónimas puntillando el cuerpo visible de la ley, porque de los informes enviados a Washington sobre el estado del país, el de Carroll es el que de alguna forma más deja hablar a los sin voz. Es el único que sepamos que se dedica a escuchar con bastante franqueza la voz de los puertorriqueños en la cadena de eventos que va desde la invasión hasta la firma por parte del presidente norteamericano McKinley de la ley orgánica Foraker el 12 de abril de 1900. Es, paradójicamente, el informe menos influyente en la redacción de la ley Foraker, pero a la vez es el de mayor impacto en las leyes que incidieron en la reforma del derecho civil contenida en el Código Civil de 1902. Porque, en fin, es el que permite articular una voz más allá o al lado de los sectores dominantes. Hablamos de los hacendados cañeros, de las burocracias eclesiásticas o gubernamentales, y que por su peligrosidad para el orden establecido no encuadra en ningún estado de opinión, como dice Muñoz Morales, y cuyos reclamos no eran o no podían ser exigidos. ¿Quién era y cómo había llegado Carroll a Puerto Rico? Henry K. Carroll es un reverendo de la Iglesia Episcopal Metodista. Este había sido comisionado por el presidente McKinley para estudiar las condiciones sociales, políticas y culturales de la isla y rendir un informe. En un primer viaje, el comisionado había zarpado de algún puerto de la costa este de Estados Unidos el 10 de octubre de 1898 a bordo del vapor Manitoba, arribando al puerto de Ponce el 15 del mismo mes. Luego de cruzar la isla por la carretera militar hasta San Juan, permanece allí por espacio de varias semanas informándose de la situación económica y social de esta isla. En su segundo viaje al país, a Puerto Rico, Carroll decide organizar un intenso programa de vistas públicas por los distintos pueblos del país entre los meses de octubre de 1898 a marzo o abril de 1999. Muy al estilo de la época, el documento que Carroll va a presentar al presidente se dividirá en dos partes. Primero, las recomendaciones al presidente McKinley, que ocupan unas escasas 66 páginas, y la transcripción de las vistas que llenan el grueso del volumen, unas 800 páginas de apretada tipografía. Hablemos ahora de las vistas. De los innumerables testimonios recogidos en aquellas vistas, nos detendremos en los agrupados en torno al tema del matrimonio, de las páginas 690 a las 712. En efecto, luego de una sesión dedicada a los comentarios y costos de las sepulturas, abre Carroll la sesión titulada La ley y las costumbres matrimoniales, la cual se subdivide en los siguientes apartados: la evitación del matrimonio, razones para negar el matrimonio, matrimonio eclesiástico y civil, la visión de un sacerdote sobre el matrimonio, obstáculos al matrimonio, los documentos de un matrimonio civil, por qué tantas personas evaden el matrimonio, el deseo de mejorar las leyes, la visión del vicario capitular, los obstáculos al matrimonio civil, la necesidad de educación moral, varias razones para la situación del matrimonio y finalmente las tarifas y costos. Pero, ¿cuál era la situación del matrimonio y del concubinato? Las condiciones de la mujer, la situación del matrimonio civil, el divorcio dentro del derecho de familia al momento de la invasión norteamericana.
A raíz de la extensión del Código Civil Español a Puerto Rico, Cuba y Filipinas, mediante el Decreto Real del 31 de julio de 1889, se habían logrado algunos avances modernizadores, tales como el derecho a otorgar capitulaciones matrimoniales y la separación judicial. Sin embargo, el Código de 1800 que acabo de citar, este Código de 1889, aún mantenía un fuerte espíritu premoderno, por el cual las mujeres estaban obligadas a seguir al marido donde quiera que fijase su residencia. Solo el marido ejercía la patria potestad sobre los hijos y poseía la facultad de representar a la sociedad legal de gananciales y de administrar sus bienes. Además, el esposo podía enajenar los bienes gananciales por actos intervivos, y para ello no era necesaria la intervención ni el consentimiento de la esposa. Los bienes gananciales podían ser gravados, enajenados, hipotecados o sometidos a servidumbre perpetua sin el consentimiento de la esposa. Como señala Isabel Pico Vidal, este régimen solo reservó a la mujer el dominio de los bienes parafernales, o sea, aquellos no incluidos en la dote, pero aportados por la mujer al matrimonio, y los que adquiría después de constituido el matrimonio sin agregarlos a la dote. El 17 de marzo de 1899, una orden general del gobierno militar establecido en Puerto Rico autoriza el divorcio vincular, fundado en las causales de adulterio, la crueldad física del marido hacia la mujer, la tentativa del marido de obligar a la mujer a cambiar de religión, la tentativa de prostituirla, la tentativa del marido o la mujer de corromper los hijos, la condena de cualquiera de ellos a prisión perpetua y la impotencia incurable ocurrida luego de celebrado el matrimonio. ¿Cómo leer las vistas públicas celebradas por Carroll? En primer lugar, por la posición conservadora de la Iglesia, que rechaza absolutamente las propuestas de renovación representadas por el comisionado. En segundo lugar, por la propia posición de Carroll en el sentido de la liberalización del matrimonio. En tercer lugar, por el punto de vista del funcionariado civil, que simpatiza con la liberalización de las trabas burocrático-eclesiásticas del matrimonio. Y por último, por la voz anónima de los sectores populares que, a pesar de apoyar el matrimonio civil, no criminaliza las relaciones de hecho. Iremos viendo pausadamente cada una de estas posiciones, tal como se van decantando en el curso de las audiencias. Comenzaremos por la posición de la Iglesia. Si a mí me hicieran gobernador civil, el punto de vista eclesiástico. La posición de la Iglesia sobre las relaciones de pareja se expresa por voz del vicario de Guayama y del propio vicario capitular de la diócesis de Puerto Rico, Juan Perpiñat y Pibernat. En Guayama, el padre Montañez declara que el concubinato amenaza con acabar con las relaciones de familia. ¿Se debe este aumento de las relaciones consensuales a los altos costos que exige la Iglesia para celebrar los matrimonios?, pregunta Carroll. El párroco responde al comisionado que no se deje llevar por lo que digan los librepensadores. Estos, en opinión del padre, se niegan a casarse por la Iglesia para evitar el acto de confesión necesario para la celebración del sacramento. Según el padre Montañez, la Iglesia prefiere el concubinato al matrimonio civil. En el concubinato se comete el pecado de acceso carnal no legal con una mujer, mientras que en el matrimonio civil se comete el tremendo pecado de apostasía de la fe. Cito de las vistas. De similar tono es el intenso careo de Carroll con el padre Perpiñat, vicario capitular de la diócesis de Puerto Rico, en las vistas celebradas en San Juan, una el 27 de octubre de 1898
la otra el 10 de febrero de 1899. En la primera vista declara abiertamente su racismo el padre Perpiñán, probablemente representativo de la alta jerarquía eclesiástica, atado significativamente al tema del matrimonio eclesiástico. El hábil interrogatorio de Carroll hace aflorar los más atroces prejuicios. Henry Carroll, el doctor Carroll. Hay muchas personas viviendo en este país que convivan como marido y mujer sin haber pasado por una ceremonia eclesiástica. Padre Perpiñán. Muchos. Doctor Carroll. ¿Son ellos generalmente negros, padre Perpiñán? Sí, generalmente son negros. Sí, son negros y son personas que viven con dos mujeres a la vez como si fueran moros. Este es un país muy inmoral. Doctor Carroll. Estas personas están fuera del palio de la iglesia, padre Perpiñán. Sí, la iglesia no puede enterrar en terreno consagrado a personas que se comporten así. Doctor Carroll. Ha habido en la iglesia un intento de ordenar sacerdotes nativos, padre Perpiñán. La tendencia del obispado ha sido formar clérigos que salgan del pueblo mismo. Doctor Carroll. Hay sacerdotes de color, padre Perpiñán. Eso está prohibido, doctor Carroll. ¿Prohibido por quién, padre Perpiñán? Por la Constitución Clerical de España. Hay clérigos, sin embargo, que tienen sangre mezclada en sus venas, pero son personas que han pasado como blancos, doctor Carroll. Las personas de color tienen los beneficios de los sacramentos sobre las mismas bases que las personas blancas, padre Perpiñán. En ese respecto son perfectamente iguales, doctor Carroll. ¿Ha habido alguna razón para la discriminación contra hombres de color que quieran entrar a ser sacerdotes, padre Perpiñán? La razón yo no la conozco, pero para mí, yo no considero que sea deseable que un hombre de color sea sacerdote y administre los sacramentos. Y si yo fuera obispo, yo no ordenaría hombres de color, doctor Carroll. Hay un prejuicio racial para que eso sea así, padre Perpiñán. Siempre ha habido una brecha entre la gente blanca y la gente de color. Desde la emancipación se les ha dado derechos a la gente de color, quizás muchos más de los que debieron haber recibido, y los que no se les han dado, ellos mismos los han tomado por su cuenta. Cierro la cita del diálogo de Carroll con el vicario Perpiñán. Lo que nos resulta curioso de estas declaraciones es cómo ha sabido un sagaz Carroll conducir al vicario del tema de las propiedades de la iglesia al tema del matrimonio, pasando por el racismo eclesiástico. Creemos que el eslabón que une ambos extremos de la cadena es el tema de la filiación. Un negro viviendo con dos mujeres, una gota de sangre negra, la imposible, prohibida ordenación de los negros, el concubinato, etc., con el tema subyacente de la sucesión que va a reaparecer en las vistas de Cuamo,
del 6 de febrero de 1999, cuando se plantee el destino de los niños habidos fuera del matrimonio, como veremos más adelante. De Perpiñán, la del 10 de febrero de 1999. Este comienza por negar los informes recibidos por Carroll sobre el costo excesivo de las ceremonias matrimoniales celebradas por la Iglesia. La alegación de Carroll es en el sentido de que indirectamente la propia Iglesia propicia el concubinato por las trabas que pone a los matrimonios, específicamente por la confección de lo que se llamó el expediente. Perpiñán le responde que el gobierno español nunca ayudó a la Iglesia a prevenir el concubinato. A la pregunta de Carroll de cómo debía ayudar dicho gobierno, Perpiñán responde que con más castigo a los concubinos. Y prosigue, y cito, Padre Perpiñán: ¿cómo previnieron los emperadores romanos esta falta? Haciendo el matrimonio compulsorio y castigando a los que vivieran en concubinato. Doctor Carroll: ¿no castiga ya la Iglesia el concubinato? Padre Perpiñán: castigo espiritual solamente. A todos los que mueren en ese estado se les niega la sepultura en tierra consagrada. Doctor Carroll: ¿no son absueltas sus culpas si confiesan sus pecados? Tengo informes de que usualmente las personas reciben la extrema unción y mueren como fieles católicos. Padre Perpiñán: sí. Doctor Carroll: bueno, eso no es un castigo si saben que al final pueden confesar y ser perdonados. Padre Perpiñán: la Iglesia no condena a nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Puede la Iglesia permitir que hagan daño? Si a mí me hicieran gobernador civil aquí, yo prevendría cada caso de vida inmoral que se presentara. En los tiempos de los Césares había dos leyes. Una que premiaba a los que contrajeran matrimonio a la edad correcta y otra que condenaba a los que no se casaran a la edad correcta. Si los Estados Unidos ayudaran a la Iglesia a acabar con los concubinatos, este se erradicaría. Cierro la cita. Confesión y castigo, gobierno atemporal del sujeto. Se presentaban así, en efecto, dos tipos o estrategias de constitución del sujeto. Por un lado, el gobierno atemporal mediante la instauración de un sujeto de la culpa, constituido mediante un mecanismo de subjetivación confesional, apoyado por la aparatología estatal criminalizadora. En el primer sentido, la culpa sería elaborada a partir de la conciencia subjetiva, articulada en el acto mismo de expresar las faltas frente a un juzgador de la conciencia, le hace el sacerdote. Sabemos que la confesión sacramental produce a la vez que presupone el modelo jurídico del juicio desde sus orígenes literarios en las confesiones de San Agustín, asunto sobre el que nos hemos expresado en otro lugar. La modernidad representada por Carroll resultaba claramente incompatible con la visión ritual premoderna de la Iglesia. Obviaba el Padre Perpiñán muy convenientemente instituciones respaldadas por la Iglesia como el depósito. En efecto, una vez se aceptaba una petición de divorcio, la Iglesia exigía que la cónyuge fuera puesta en depósito en la casa y bajo la supervisión de una familia respetable. Este es básicamente el depósito. En esta familia respetable, ella debía permanecer hasta tanto se dilucidara su petición de divorcio. Recuérdese que el Código Civil Español de 1889 solo permitía la separación y el divorcio por adulterio o por escándalo público, o sea, por adulterio que produjera escándalo público. En teoría, estos depósitos servían como casas protegidas contra el maltrato del varón, ya que también en teoría
se impedía que el esposo tuviera acceso a la esposa mientras ésta estuviera depositada. Los gastos de alimentación y albergue se suponía también y en teoría que debían ser sufragados por el marido. En la realidad, lo que ocurría era que los esposos veían en estos depósitos un recurso para proteger su honor, ya que fuera de su personal supervisión la mujer podía ser causa de la deshonra del marido si, por ejemplo, ejercía algún oficio que le obligara a salir al espacio público. Una mujer que solicitara un divorcio eclesiástico quedaba de esta manera en un arresto domiciliario, en el mejor de los casos, cuando el esposo proveía los gastos de su manutención semicarcelaria. Cuando el marido no tenía recursos o se rehusaba a pagar los gastos del semi-encarcelamiento de su cónyuge, entonces la mujer tenía que hacer labores domésticas, siempre dentro de la casa donde estuviera confinada para pagar su propia manutención. Las mujeres que no tenían una casa de buena familia, de buena reputación donde permanecer, eran enviadas a la casa de beneficencia junto con los enfermos mentales y mujeres de vida sexual desviada, como decía el código. En general, las mujeres depositadas no podían salir del lugar del depósito sin compañía, no podían tener interacciones o relaciones sociales fuera del depósito, ni tener ningún tipo de actividad económica fuera de este. Como los casos del divorcio tardaban largos años, recuérdese que de 1840 a 1898 solo hubo 3 casos de divorcio, y estos son admitidos, y de ellos solo un matrimonio fue anulado por la iglesia. Muchas mujeres terminaban como sirvientas en la casa donde se encontraban confinadas. Este es el caso, por ejemplo, de Juana Soler, quien se casó con un obrero artesano luego de obtener su libertad de la esclavitud. Después de varios meses de agresiones por parte de su marido, Juana solicita el divorcio eclesiástico. Puesta en depósito en la casa de sus antiguos amos, allí laborará por largos años a cambio de la protección que recibiría. El veredicto de su causa nunca llegó y Juana Soler murió en estado de semiesclavitud, esperando una respuesta a su petición de divorcio. Estoy citando sobre estos aspectos del confinamiento y la institución del depósito a Eileen Suárez Finlay de su libro Imposing Decency: The Politics of Sexuality and Race in Puerto Rico 1870 to 1920, a la página 113. La cita exacta de este libro está en las notas que aparecen en este video. Pues bien, en el careo de Carol y el padre Perpiñá se escondían por tanto, mundos de injusticia arropados bajo el dogma de validez universal y atemporal. En el fondo se trataba, no hay que engañarse, del paso de una a otra modalidad de subjetivación y control sobre el sujeto. Por un lado, una modalidad de constitución de la culpa mediante el mecanismo de la mirada externa que juzga nuestros actos, Dios, el sacerdote, el prójimo, articulada mediante un extenso aparato ritual, sacramentos, ritos, vida, ética. Por el otro, la idea del matrimonio civil basado en la autonomía del sujeto, la conciencia interior y el contrato. Desde el primer punto de vista, el matrimonio es un sacramento que solo se disuelve con la muerte, en el que predominará como cabeza del hogar el varón. Consecuentemente, sus solemnidades debían revestir unas formas externas públicas y observables que dieran fe de una ética ritual externa de fidelidad a la institución eclesiástica. Pero desde el punto de vista moderno representado por Carol, el matrimonio es un contrato para celebrar el cual basta la voluntad libremente expresada de los contrayentes y que, de igual forma,
puede disolverse tan pronto éste no cumpla con los fines de promoción del bienestar común y de la prole. Es por esto que resulta tan importante la declaración de Perpiñán, y cito: si a mí me hicieran gobernador civil aquí, yo prevendría cada caso de vida inmoral que se presentara. Cierro la cita. En sus expresiones se encierra una visión, digámoslo así, medieval de una unión de iglesia y Estado en el gobierno temporal de los hombres. Para Perpiñán, esa era la única arma para contener el mal del siglo, la maldad intrínseca de los hombres, a los librepensadores, a los mentirosos, a los apóstatas. Su propuesta suponía, por tanto, un gobierno temporal regido por una mano férrea dispuesta a castigar con los recursos del Estado secular, castigar los pecados del hombre, como en tiempos de los Césares. Carol, por su parte, desde un discurso protestante, recordemos que era reverendo episcopal, como decíamos más arriba, su talante es claramente moderno y su experiencia de colaboración con las minorías negras de Estados Unidos parece, pregunto, poder entender el punto de vista del padre Perpiñán. Con esa experiencia de trabajo con las minorías negras en Estados Unidos, repetimos, parece que Carol como que no puede entender el punto de vista de Perpiñán. En medio de sus preguntas, el comisionado parece estarle tendiendo una trampa al vicario capitular. ¿Por qué tiene la iglesia que castigar físicamente a los concubinos? ¿Ordenaría a un negro? ¿Por qué impedirles la sepultura en tierra consagrada? ¿Son absueltas las culpas de los pecadores si confiesan sus pecados antes de morir? Etcétera, etcétera, etcétera. Y como para hacer que el padre Perpiñán monte en cólera y se exprese con toda sinceridad, lo confronta con ciertos informes en el sentido de que usualmente las personas reciben la extrema unción y mueren como fieles católicos. Es aquí cuando la posición de la iglesia queda al descubierto y en toda su pureza. Cito: en los tiempos de los Césares había dos leyes, una que premiaba a los que contrajeran matrimonio a la edad correcta y otra que condenaba a los que no se casaran a la edad correcta. Si Estados Unidos ayudara a la iglesia a acabar con el concubinato, este se erradicaría. Con su respuesta, Perpiñán proponía una vuelta al principio de unión iglesia-estado que ya hemos comentado. Pero los tiempos habían cambiado. Ya no estábamos en la época de los Césares y tal suerte de componendas era imposible. Se imponía una nueva modalidad de subjetivación de ley, una ley interna, podríamos decir, que operara por aceptación por la autonomía de la voluntad mediante la interiorización en su conciencia, o sea, el punto de vista de Henry Carroll. Próxima parte. The Point of View of the United States. La posición modernizadora. Hacia finales de febrero de 1999 ya se encontraba Carroll en Caguas. A esa vista asistieron como ponentes el juez municipal señor Álvarez y el alcalde Solá. Como en casi todas las vistas celebradas sobre el tema, Carroll comienza preguntando sobre la incidencia de matrimonios civiles en los últimos años. La respuesta siempre era la misma: muy pocos. La razón también. Las trabas que ponía la iglesia para otorgar los documentos necesarios para celebrar la filiación. Documentos que, por ejemplo, eran necesarios eran la fe de bautismo, las indulgencias en casos de matrimonio entre familiares, los bandos, etc. En ese momento, Carroll interviene con una interesante pregunta. Y cito de Carroll: Suppose the law were changed so as to allow all persons without regard of religion to avail themselves of the privilege of civil marriage
and suppose that alcaldes and municipal judges were empowered to perform the ceremony, and suppose it were a provision of law that no charge should be made for such marriage, that no previous notice should be required, that certificate of consent and age should be required only for minors, that a marriage certificate should be required to be given stating all the facts of the case and executed by the person performing the marriage ceremony in duplicate, one copy given to the contracting parties and one copy sent to the municipal judge for inscription and filing. Will that facilitate civil marriage in your judgment? Cierro la cita. De pronto, una voz sesgada, un anodino secretario del juez municipal a quien el texto le niega un nombre propio, que no ha hablado en toda la larga audiencia, irrumpe en la sesión, y cito: Then it will be necessary to form an expediente. Cierro la cita. Acto seguido, Carol retoma la palabra y le contesta, cito: No, the Minister of Justice will furnish these blanks to the secretaries of the municipality, by whom they will be given to all persons authorized to perform the marriage ceremony, also to those contemplating marriage. Cierro la cita. En este aparente sencillo diálogo estaba implicada toda la visión modernizadora de Carol. Ella habla con claridad. Se trata de un nuevo procedimiento que excluya la autoridad de la Iglesia, que secularice totalmente el matrimonio, que regularice sus trámites a los efectos de crear una nueva burocracia gubernamental, que iría del ministro de Justicia a los secretarios de los municipios y de estos a todas las personas autorizadas a celebrar matrimonios, e incluso a los propios contrayentes, quienes manejarían por su propia cuenta los blanks. Se trataba de una nueva cultura del formulario y la multicopia del documento preimpreso. Se pasaba de los rituales de los bandos, las ceremonias públicas, a la intimidad de la conciencia, a la autonomía de la voluntad y al contrato. Los blanks son las fórmulas jurídicas del matrimonio en su naturaleza más rudamente contractual. Pero ¿suponía este importante cambio del procedimiento una desaparición o incluso una disminución del mecanismo de control estatal? Evidentemente no. De eso se da cuenta el anodino secretario municipal cuando implacablemente le reprocha al extranjero que esa es otra forma del mismo y aborrecible expediente eclesiástico estatal de la colonia española. Cambiaba solo la forma de elaborarse, abriéndose ahora la posibilidad de que los propios contrayentes manejaran personalmente dichos documentos. Aquellas voces sesgadas, interpuestas, anónimas, parecen haber ido agotando la paciencia de nuestro ministro episcopal. Así, a medida que pasan los días, se nota un tono más terminante en la referencia de Carol al poder norteamericano. El 3 de febrero, en Arroyo, ante las expresiones incrédulas de un juez municipal en torno a la eliminación de la burocracia gubernamental, se expresa Carol de esta forma, y cito: The purpose of the present government of Puerto Rico is to facilitate marriage. Cierro la cita. Poco después, el 6 de febrero, le dice a una audiencia en Aybonito, y cito: It will be the policy of the American government to facilitate in every possible way the contracting of marriage bonds. Cierro la cita. La gota que colma la paciencia del comisionado es la ya mencionada vista con el padre Perpiñá. Cuando éste tajantemente intenta cerrar la discusión estableciendo el dogma de que el matrimonio civil equivale al concubinato, Carol le responde con cierto grado de indisimulada soberbia, y cito: It is not the point of view of the United States. Cierro la cita. Como hemos visto, las inteligentes preguntas de Carol presuponían las respuestas.
Las vistas públicas tendrían un carácter meramente ilustrativo del país, pero no serían decisivas y mucho menos para determinar la política norteamericana en torno al derecho de familia. Pues bien, lo importante y acaso decisivo en el terremoto jurídico que se avecinaba con la aprobación de los códigos civil y penal apenas 2 años después de aquellas vistas, lo importante y decisivo, decimos, era ese point of view of the United States. Es curioso que a pesar de ser la más frontal de las vistas, la que mayor violencia destiló aquella audiencia con Padre Perpiñán fue tal vez la única en la cual los sujetos se muestran más decantadamente. Perpiñán y el dogma católico del sacramento del matrimonio, Carroll y el point of view of the United States. Recién cumplidos los 100 años de aquellas vistas por los montes de Puerto Rico, después de conocer de los estragos de 2 guerras mundiales, después de Hiroshima, Nagasaki, Vietnam y después de Vieques, aún nos sorprende el desparpajo de esta voz interventora, este point of view. En ningún momento esa voz del país, del pueblo de Puerto Rico, al que pronto se le cambió el nombre por el de Puerto Rico, serían tomadas en cuenta. Bajo la premisa elaborada jurisprudencialmente del territorio no incorporado, Puerto Rico es una entidad anónima, muda, privada de palabra. Este talante colonial que se expresa con toda crueldad en el point of view of the United States, con que se cierra la discusión de Perpiñán, no será contestado en el transcurso de las vistas por la voz de los jueces, los alcaldes, los representantes del clero o los líderes de los partidos. No obstante lo acalorado que en algunas ocasiones pueda parecer el careo. El verdadero interlocutor de aquel poder interventor lo fue la voz de los sin nombre, de los individuos anónimos cuyas intervenciones no estaban pautadas, cuya genealogía o posición social no es registrada por nadie en aquellos salones de conferencias, individuos aislados que aparecen como siluetas, ecos apenas que se transcriben a veces en el cuerpo del texto oficial. Gente de un pueblo cuya voz había quedado cancelada, ahogada. Un pueblo reducido todo a la condición de un ente sin rostro con su ridículo nuevo nombre, Puerto Rico. Escuchemos ahora por fin esa voz. Esta es la forma en que se escribe la historia. Puerto Rico y el sesgo de la voz. Quedan por analizar las intervenciones de los sin nombre, las formas de articulación de su discurso, su punto de vista sobre la mujer, el concubinato, las relaciones de hecho, el poder burocrático español, el autoritarismo eclesiástico, el nuevo poder interventor. A lo largo de las vistas se recogen apenas 10 intervenciones de personas anónimas de entre el público y 2 coros, respuestas del público asistente a preguntas hechas por Carroll. Estas intervenciones se caracterizan por ser cortas expresiones, en la mayoría de los casos, de apenas una oración, son casi interjecciones. Sin embargo, la lectura del texto nos muestra que son como golpes meteóricos que logran sacar de su quicio el desarrollo normal de las vistas y ese orden del discurso. Luego de una segunda lectura de las vistas, descubrimos una pista de excepcional importancia para nuestra hipótesis sobre el carácter sintomático de las intervenciones de los sin nombre. Entre los títulos de cada uno de los apartados en que Carroll divide la sección titulada The Law and Customs of Marriage y las intervenciones de las voces sesgadas existía una relación de mutua respectividad. El título formularía una pregunta y la fugaz intervención de la voz la respondería. De alguna manera, el texto oficial del discurso de Carroll estaría en un diálogo con esas postdatas, estas notas puestas al margen, estas voces intersticiales que aparecen una vez
para no volver a mencionarse más en el curso tópico de la audiencia. Veamos esas voces. Documents of a Civil Marriage. La vista de Arroyo de febrero 3 de 1899. Carol. Why is so necessary to have so many documents? Juez municipal. The existing law requires it. Dr. Carol. Will it not be better to have the existing law modified so as to make it easier for people to get married? Juez municipal. It will be. Una persona presente. I was recently commissioned by the judge to look into the matter of the records. I went to the civil register and was struck by the immense majority of death over birth recorded there. I applied to the priest, and he said that many are baptized in the church who are not inscribed in civil register. El cura. The books are open to anybody who wants to look at them. Cierro la cita. Véase aquí los dos registros. El de las defunciones del registro civil, el de los nacimientos, el registro eclesiástico. Entre esos dos registros estaría el matrimonio. Los documentos del matrimonio civil, como titula Carol a su sección, quedarían triturados entre las dos pesadas muelas de los registros civil y eclesiástico. La denuncia de este aprisionamiento la da pues no el juez o el párroco, sino esta voz del gentleman present que se menciona en la vista, que narra su propia minúscula y personal pequeña historia. En su diálogo sumergido con la voz sesgada del gentleman present, Carol zanja la cuestión hablando desde la posición del poder interventor, bordeando el paso entre el esila y el caribdis de la ley civil y la eclesiástica. Cito: The purpose of the present government of Puerto Rico is to facilitate marriage, and if it is true that the church in some places put impediments in the way of marriage by requiring large fees, then it is proper that there should be civil marriage. Cierro la cita. Pero un civil marriage que pasa por el purpose of the present government of Puerto Rico. Why so many avoid marriage? Este es el título de otra sección en la vista de Ay Bonito de febrero de 1899. Pregunta Carol. Do you charge for giving baptismal certificates? Father Aquina. Yes, $1. Dr. Carol. Have you always charged that? Father Aquina. Only when the slavery was cut off. Dr. Carol. To the municipal judge. What do you charge as a civil fee for the birth record? Municipal judge. Nothing. A voice. $50. Cierro la cita. La pregunta de por qué tantas personas evitan el matrimonio no la contestan ni el sacerdote ni el juez. Como emparedado entre estos dos poderes, una voz, a voice, contesta con diafanidad la pregunta de Carol. $50. Capturado en la mentira, desmentido el sacerdote por el juez y este a su vez por la voz, nuevamente se ve Carol obligado a hablarle a esa voz más allá de las alegaciones de la autoridad representadas por el juez y el sacerdote. Y cito: It will be a policy of the American government to facilitate in every possible way the contracting of marriage bonds. Cierro la cita. Es interesante notar que, salvo en la vista con Perpiñá que vimos, la referencia al poder interventor, the point of view of the United States, the policy of the American government, etc., en esas vistas no emerge, como no sea obligada,
por esas voces sesgadas que son, como vemos, el verdadero rostro que destapa la pesada losa del discurso. Son como un resorte, decimos, que levanta la pesada losa del discurso oficial. No se trata de unas vistas públicas con carácter informativo, de la que saldrá una ley justa. Se trata de la organización micropolítica de ese poder interventor. El poder debía filtrarse por los finos intersticios sociales, ser oído, y debía también oír. Ese espíritu cerrero y montuno popular, que no responde a un nombre, a una posición burocrática, esas voces son justamente las que quiere acaso y necesita escuchar Carol. Por eso, cada vez que esta voz emerge, Carol la pone ante sí como referencia del poder por él representado. Por eso que Carol se pone ante estas voces como un poder al cual él representa. Ahora se trata del Policy of the American Government. En una sesión titulada Better Laws Decided de Cuomo del 6 de febrero de 1999 se suscita el siguiente diálogo. Dr. Carol. In these cases where people live together without marriage, are they not generally true to each other? There were a number who answered in the affirmative, and they seemed to express the unanimous opinion of many. A gentleman present. This state should not be looked upon as one of prostitution. Dr. Carol. In civil marriage were made free and easy. If civil marriage were made free and easy, will people generally avail themselves of it? This question was answered by the general chorus of yes. Cierro la cita. La situación se le escapa de las manos al comisionado. Las gentes pueden vivir perfectamente sin legalizar sus relaciones matrimoniales. Tales relaciones de hecho no suponen la falta de lealtad de los cónyuges. No son relaciones defectuosas. Tales relaciones de hecho no suponen una conducta de prostitución para las mujeres. Entonces, ¿cuál es la necesidad del matrimonio aún del civil? Carol no se atreve, por supuesto, a formular esta pregunta. Pregunta en cambio si la gente estaría dispuesta a aceptar un matrimonio civil si este fuera sencillo y gratuito. Tautología que presupone ya la respuesta. Prácticamente cualquier cosa fácil y gratuita es aceptada. Pero si existe lealtad entre los cónyuges y se tiene el testimonio de que las relaciones de hecho no significan la prostitución de la mujer, ¿por qué insiste Carol en el matrimonio civil? Bueno, precisamente porque la imposición del matrimonio civil organiza la presencia del poder allí donde más difícil es, en la relación de pareja. El evento de la relación de pareja no puede quedar fuera de la intervención de este nuevo poder regulador, especialmente si el Estado se ha de mantener como controlador sobre el orden de la filiación. Por eso, luego de la intervención de un denominado Coronel Santiago, que exige la imposición de la ley norteamericana con rigor en Puerto Rico para que proteja a la mujer, Carol descorre el velo y pregunta, y cito, Dr. Carol, "What is the state of the law with respect to children of those illegitimate unions?" Cierro la cita. Lo anterior es como decir, ¿cómo controla el Estado aquí la filiación? El choque entre los códigos de honor norteamericano y latino se hace manifiesto. La intervención de la instancia estatal no es determinante de la lealtad matrimonial y el deseo de los nuevos jefes por imponer decencia se contrastaba en ocasiones con actos de lavado de la honra realizados por puertorriqueños del común contra efectivos del ejército norteamericano, destacado
en sus respectivas comunidades. Sesgo. Arcadio Díaz Quiñones, erudito puertorriqueño de historia, estudia uno de esos casos, el escenificado por el artesano cagüeño Ángel Ortiz, quien degolló al soldado John Burke del Regimiento 47 de Voluntarios de Infantería de Nueva York el 28 de julio de 1898 por el intento del soldado de seducir a su novia, Inés Sandoval. Véase Arcadio Díaz Quiñones, 11 tesis sobre un crimen en 1898. La cita completa, para los que estén interesados, va a aparecer en las notas de este video. Vistas hacia los meses de marzo-abril de 1899 y se redactó y publicó el informe con increíble prontitud y diligencia hacia octubre de ese mismo año. El Código Revisado de 1902 recoge prácticamente todas las recomendaciones de los sin voz, acotados por Carroll, introduciendo extraordinarias modificaciones en todo lo relacionado con el tradicional derecho de familia, especialmente sobre el matrimonio, el divorcio, la tutela, la patria potestad, la paternidad y la filiación, los derechos de los hijos ilegítimos, la adopción. Seguimos a Muñoz Morales en el recuento de las modificaciones más importantes introducidas por el Código Revisado de 1902. Siguiendo a este experto en historia del derecho puertorriqueño, leemos lo siguiente. Las principales modificaciones después del informe Carroll a nuestro derecho civil fueron en cuanto al matrimonio. El matrimonio se define como una institución civil que procede de un contrato. Segundo, se considera el matrimonio exclusivamente en su aspecto civil. Tercero, se autoriza la celebración del matrimonio ante el juez municipal o ante sacerdotes o ministros eclesiásticos. Cuarto, se autoriza expresamente a ambos cónyuges para disponer libremente de sus bienes propios. Se declara que el marido es el representante de la sociedad conyugal y no de su mujer, como decía el artículo 60 del Código Civil Español. En cuanto al divorcio, se considera el divorcio como la disolución del vínculo matrimonial, mientras en el Código Civil Español, en su artículo 10, solo producía la mera separación, quedando subsistente el vínculo. Existía por la orden judicial del 4 de abril de 1899. En cuanto a la paternidad y la filiación, declara como hijos ilegítimos a todos los nacidos fuera del matrimonio con derecho a ser reconocidos, a probar su filiación, a llevar el apellido del que lo reconozca y a percibir herencia y a ser legitimados. Se borra la distinción en el Código Civil Español establecida entre hijos naturales y otros ilegítimos. Según el Código Revisado, puede ser reconocido un hijo adulterino o uno incestuoso y podrá ser legitimado por subsiguiente matrimonio si sus padres pudieran contraerlo con arreglo a la ley. En cuanto a la adopción, se reconoce al adoptado los mismos derechos y deberes y consideración de un hijo legítimo en la familia del adoptante, mientras el Código Civil Español en su artículo 177 declaraba que el adoptado no adquiere derecho alguno a heredar del adoptante. Se establece como límite de edad del adoptante la de los 37 años, que antes eran 45, y como diferencia a la de 18, que antes eran 15. En cuanto a los alimentos, la modificación con respecto al Código Civil Español consiste en incluir entre los alimentos a los padres y a los hijos ilegítimos y a los descendientes legítimos de estos, al adoptante y al adoptado, suprimiéndose el párrafo aclaratorio con respecto a los otros hijos ilegítimos que contenía el artículo 143 del Código Civil Español. En cuanto a la patria potestad, el nuevo código modifica el principio antes establecido de que el padre y en su defecto la madre
tiene la patria potestad, declarándose ahora que la patria potestad corresponde al padre y a la madre conjuntamente, y en caso de conflicto prevalecerá la decisión del marido. Suprime los artículos 156, 157 y 158 que tratan de la intervención judicial para imponer ciertos castigos a los hijos en relación al usufructo de los bienes de los hijos. Tratado en el capítulo 3, se sigue la misma doctrina anterior, pero se adiciona un artículo final disponiendo que en el caso de divorcio de los padres corresponde el usufructo al cónyuge que hubiera obtenido el divorcio. En cuanto a los modos de acabarse la patria potestad, se suprime el artículo 168 del Código Civil Español, que priva de la patria potestad a la madre viuda que pasa a segundas nupcias, y el artículo 172, por virtud del cual la recupera si vuelve a enviudar. Pero se adiciona otro artículo en que se dispone la pérdida de la patria potestad cuando en sentencia de divorcio se concede a uno de los cónyuges. En cuanto a la tutela, contiene una modificación sustancial suprimiendo el cargo de protector y el consejo de familia, confiriendo ahora a la Corte de Distrito las funciones de inspección y fiscalización de la tutela. En cuanto a la emancipación y de la mayor edad, el artículo 305 autoriza en ciertos casos la emancipación del menor contra la voluntad de los padres, y el artículo 317 en el capítulo 57 modifica el artículo 320 del Código Español, fijando la mayor edad en 21 años. Según el Código Civil Español era de 25 años, según ya antes se había dispuesto por orden militar número 219, el 18 de diciembre de 1899. Pues bien, de 1903 a 1911, estos importantes avances que, como hemos visto, cristalizaban los deseos de aquellas voces sesgadas representadas tan precariamente en las vistas celebradas por Carroll, todos estos avances se irían desvaneciendo uno a uno, de una a una sus hojas el jobo a la llegada del otoño. Ya para 1911 se ha revertido el Estado de Derecho que imperaba bajo el Código Civil Español. Conclusión. Una de las últimas vistas celebradas tuvo lugar en Calley el 28 de febrero de 1899. Luego de que un anónimo gentleman testimoniara que a él le habían cobrado $16 por una ceremonia matrimonial, Carroll lo informa, lo confronta con el testimonio vertido antes por el vicario capitular, padre Perpiñá, de que la iglesia no cobra por la celebración de las ceremonias matrimoniales, por estar ello en contra de las leyes eclesiásticas y del gobierno. La respuesta de aquel anónimo individuo, desengañado probablemente por la invisibilización de una inveterada estructura patriarcal y autoritaria, aún clama por justicia. Y cito: esa es la forma en que se escribe la historia. Cierro la cita. Al mirar ahora la serie de sucesos que fueron desde las vistas celebradas por Carroll, la aprobación del Código revisado de 1902 y su pronto languidecimiento y muerte hacia 1911 en lo relativo a los avances en el campo del derecho de familia, no deja de ser llamativo el hecho de que fuera precisamente a través de un poder interventor de un idioma y costumbres distintas a las nuestras que se lograra oír y ver por encima de las cabezas de los ilustres y los patricios criollos las voces anónimas del pueblo, de los sin nombre. Quizá por la experiencia de su trabajo con las minorías del sur de Estados Unidos, era Henry K. Carroll la persona más indicada para ver, recortados sobre el horizonte de los intereses económicos, culturales y políticos dominantes, las figuras frágiles y fugaces de la gran masa no representada en el texto oficial gubernamental burocrático. No deja de ser paradójico, además, el hecho de que
del mismo proyecto de invasión que pronto, mediante piezas legislativas como la ley Foraker o los casos insulares, como ha visto Efrén Rivera, se construyó una identidad jurídica. Es paradójico que en medio de ese proyecto de invasión que creaba la categoría infraterritorial para Puerto Rico e incluso desposeían al territorio de su propio nombre, que adscribían a Puerto Rico la condición de un mero esbozo de país al no concederle siquiera el carácter de un territorio incorporado. En esa misma avanzada que cancelaba nuestra condición de colectividad histórica, también viniera, decimos, las buenas nuevas de justicia para las gentes menudas de nuestros campos y pueblos, para aquellos que hemos llamado aquí la gente sin nombre. No sé si he logrado aclararme a mí mismo el carácter civil o anglosajón de esta ya pesadísima herencia jurídica. Sí he logrado entender que el poder solo puede ser efectivo cuando adquiere un carácter microfísico, como decía Foucault, cuando interviene con las vidas de los individuos concretos, en los sufrimientos de sus días y de sus noches. Que aquel poder interventor solo podía existir si, al lado de los grandes desembarcos y los escenarios jurídicos y políticos, lograba involucrarse y echar raíces entre los puertorriqueños en los minúsculos escenarios de la vida cotidiana. Que antes de tomar posesión de palacio, debía, como Odiseo a su llegada a Ítaca, otra isla, comenzar por los estratos más bajos de la sociedad, las majadas de los sirvientes, y en todo caso disfrazado de extranjero. He aprendido al fin que es con trazos de diverso tipo y origen que la mano mestiza del tiempo escribe o debería escribir la historia. Muchas gracias por su escucha. Pa, 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 pa.